de reflexión sobre el conocimiento en general que me gustaría compartir con ustedes. El país y los parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores desde hace mucho tiempo se han subido al carro del imaginario social de la ciencia, el conocimiento y el progreso, con moderados o pocos compromisos tanto individuales como colectivos y políticos. Sin ir más lejos, hace aproximadamente 2 años, tenemos un Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación en el país. Para muchos y muchas, demasiado tarde y demasiado poco. Nuestro actual ministro, acompañado por un número importante de responsables de la investigación del país, han enfocado sus esfuerzos en defender la visión de Estado que debe tener un ministerio y una cartera de este estilo, que debería ser vista como un bien mayor y de largo aliento, que no se detiene en pequeñeces como el 18 de octubre o la evidencia en torno al COVID-19 hasta que es demasiado tarde. Me interpela personalmente la necesidad de realizarnos preguntas sobre el futuro y sobre quiénes serán protagonistas de esto. ¿Cuál es el perfil de quien realizará investigación en el siglo XXI en Chile? ¿Cuáles son las capacidades e incapacidades? ¿Cuáles serán las capacidades e incapacidades que debe tener el mal llamado capital humano avanzado? El modelo neoliberal en la producción del conocimiento ha mostrado sus fisuras y ha tensionado la relación entre lo irrelevante que puede lograr ser un paper, con lo económicamente interesante que podrá ser el patentamiento de la nueva cura contra el coronavirus. No tenemos tantas respuestas como preguntas. Entre medio del terraplanismo y las conspiraciones propias del 5G, acompañados del Big Data, que habla del K-pop financiado por el movimiento antivacuna, nos juntamos esta noche para hablar de ciencia, conocimiento y tecnología para las transformaciones sociales. ¿Cómo vemos la relación entre ciencia y sociedad? ¿Cuál es la forma en la que lo imaginamos? ¿Dónde se ve que el poder transformador, quizás incluso representado en el 18 de octubre, en el mal llamado ecosistema? Finalmente quisiera compartir una frase que creo que se ha transformado en una especie de mantra o oración permanente para mí, que me ha hecho escoger espacio de lucha y una visión determinada del mundo. El conocimiento y lo público han sido separados tanto que mucha gente, desde lo público, considera que el conocimiento es solo otra opinión. La frase es de Alan Alda, divulgador científico norteamericano, y por ello mismo quería invitarlos a todos a que reflexionáramos un poco sobre la relación entre ciencia, conocimiento y sociedad. Por lo mismo, tenemos de invitado y de invitada a diferentes compañeros. Tenemos a Javiera Menay, que es médica y estudiante de magíster de salud pública. Tenemos a Christopher Gepp, ingeniero, parte del equipo legislativo del compañero Diego Ibáñez. Y finalmente a Loreto Carvalho, que es científica del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá, por el esfuerzo de prepararse también para esta conversación. Así que quisiera partir con Javiera. Tienes como unos 10 minutos aproximadamente para hacer una suerte de reflexión, ¿no? sobre estos temas. Eso, muchas gracias. Sí, bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Claro, yo soy Javiera, agradezco mucho este espacio, creo que es necesario tener un espacio dentro de nuestro sector para reflexionar sobre estos temas. Y por eso, antes de entrar en el detalle de las preguntas que Juan José plantea, me gustaría ahondar en una reflexión general sobre este tema, porque a mí me parece que en general el campo del conocimiento, y esto entendido no solamente desde la perspectiva de las ciencias y de la tecnología, sino que incluso desde la perspectiva de las ciencias sociales, sino que incorporando elementos de la cultura y del arte también como concepto de conocimiento, en general ha sido un patrimonio de la derecha, sobre todo en su perspectiva de aplicación, como es la tecnología y la innovación, y yo creo que eso se ha dado, por un lado, porque entendemos que la producción del conocimiento se da en un modelo específico, que en este caso es el modelo neoliberal, y por lo tanto las lógicas bajo las cuales se produce y se comercializa el conocimiento son lógicas de mercado. Y creo que esa es una realidad frente a la cual nosotros como izquierda hemos reaccionado de forma bastante renuente. De hecho, si uno analiza cómo se ha relacionado la izquierda con estos temas, la verdad es que de mi perspectiva ha sido observando desde afuera y en general una perspectiva muy reactiva,
frente a los avances científicos y que en general confluyen solamente cuando hay objetivos o intereses comunes. Y creo que eso ha sido un error por parte nuestra, y pensándolo obviamente en términos generales, no solamente desde nuestro partido, porque creo que el conocimiento debiese asumirse como una centralidad para un proyecto político, en el sentido de que entendemos que es fundamental producir conocimiento, más allá de su valor agregado, sino porque es fundamental tanto para un desarrollo de proyecto político que considere en su centro los derechos sociales y también considere en su centro la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, creo que esta instancia permite visibilizar eso y también permite orientar el debate que ahora vamos a estar dando en este momento. Ahora entrando ya a las preguntas de lleno sobre la relación entre conocimiento, ciencia y sociedad, yo creo que igual hay un diagnóstico bastante compartido, que el campo del conocimiento, entendiéndolo en estos términos amplios que yo lo planteaba, está bastante disociado de lo que es la sociedad civil. Como esta interacción entre izquierda y campo de conocimiento creo que igual se enmarca en esta estructura más global, porque efectivamente se ve como un ente ajeno, y un ente que si bien en muchas partes de la sociedad se reconoce como relevante y que aporta a un desarrollo social, no hay una especie como de encarnación de estos avances científicos, y se ve de una forma bastante, como digo, lejana. Y creo que eso se conjuga también con que el campo del conocimiento tiene dinámicas bien específicas. Bueno, ha sido atomizado, por decirlo así, en disciplinas, donde hay hegemonía también de ciertas disciplinas. Yo diría que quienes estamos también acá conversando somos parte de las disciplinas que en general tienden a tener más reconocimiento y también más financiamiento dentro de lo que es la producción de conocimiento. Y también se ha sometido, bueno, a lógicas de precariedad laboral y a una elitización de lo que es la academia, y un sesgo o una reproducción en realidad de los sesgos de clase y también de los sesgos de género dentro del campo que compone el conocimiento, y también de quienes pueden percibir y acceder a este conocimiento. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué debiese ser? Y yo creo que acá no sé, no he escuchado las otras interacciones, pero viendo, por ejemplo, lo que se ha ido discutiendo en el debate público, creo que hay un gran acuerdo con que el conocimiento es un valor público. Ahora, y de hecho si uno dice esto en un foro con otros sectores, incluso con sectores de derecha, creo que va a ser un acuerdo. La gran pregunta es, ¿qué significa ese valor público? ¿Cuál es la bajada concreta que nosotros le damos? Que al menos a mí me parece que es una perspectiva interesante de conversar ahora. Y yo veo que hay dos aristas que se componen dentro de este valor público. Por un lado, es que el conocimiento sea parte del capital social y cultural chileno. Y esto va más allá de que nosotros difundamos o divulguemos la investigación científica, sino que esto pueda estar incorporado dentro de los idearios que se construyen dentro de la sociedad. Y para eso, evidentemente, hay un vínculo con el modelo educativo, no solamente en lo que se produce y en las instituciones de educación superior, sino que el modelo educativo en su conjunto, que al menos yo creo que es la estrategia más efectiva para que nosotros podamos acceder en el fondo o avanzar en esta lógica de formar capital social y cultural a raíz de lo que se produce en la investigación científica. Y por otro lado está la participación de este campo del conocimiento dentro del debate público, donde yo veo que es importante detenerse, y de hecho mi presentación igual va a enfocarse un poco en eso, porque creo que es importante resolver, o al menos ver cómo podríamos avanzar en cómo se ha relacionado este campo con la política, y cómo nosotros nos relacionamos como partidos finalmente con este elemento medio ambiguo muchas veces, pero que tiene impactos importantes, que es el campo del conocimiento. Y al menos la forma en la que uno lo ha ido viendo, y de hecho la crisis sanitaria es un ejemplo, es que el campo del conocimiento se ha transformado en un actor, por decirlo así, y en actores bastante específicos. De hecho, ahora en la agenda nacional vemos que las sociedades científicas son partícipes identificadas dentro de este campo, las universidades obviamente por el rol que cumplen dentro de la producción de conocimiento, y también los gremios, donde hay una experiencia que a mí me parece importante revisar, que es la del colegio médico, porque el colegio médico logra romper, al menos en esta coyuntura, con su tradicional como historia, por decirlo así, de ser un actor defensor de intereses corporativos, y logra insertarse, por un lado, con una perspectiva política que permite incidir y que también permite muchas veces resolver algunos conflictos que se han abierto a raíz de la crisis sanitaria, y por otro lado, con una espalda técnica que igual está vinculada a lo que es esta producción del conocimiento. Y creo que esa es una experiencia interesante, porque no la habíamos visto, al menos en la historia reciente, y creo que nosotros igual deberíamos lograr identificar cómo podríamos comenzar a reproducir formas de hacer política que permitan vincular ambos campos, y que no solamente sea el campo del conocimiento o la academia un actor que se incorpora de forma tibia, que en general tiene una lógica consultiva,
y que en el fondo como que se atrinchera en un paradigma científico que yo creo que entiende el conocimiento como, como un elemento ahistórico, o un elemento que se produce de forma lineal, independiente de lo que pase en el mundo, y al menos, de mi punto de vista, lo que nosotros deberíamos aspirar a comprender el conocimiento y su producción, también dentro de una determinación social. Entonces, creo que la forma de hacer esa bajada es resolviendo también esta misma disyuntiva de cómo incorporamos el conocimiento a la política, porque si es que renunciamos a eso, también vamos a renunciar a hacer política vinculada a estos temas. Entonces creo que es fundamental en el fondo considerar ese elemento dentro del análisis y de la discusión que tengamos en este espacio. Ahora, sobre la segunda pregunta, ¿qué se abre post-estallido social en relación a este tema? Bueno, yo creo que es imposible separar estallido social y crisis sanitaria porque han sido dos coyunturas que han ordenado y reordenado los distintos temas que han salido y las distintas perspectivas de avance que uno puede tener sobre, en este caso, el conocimiento de la ciencia y la tecnología. Y en el estallido social yo creo que igual se observó un avance en lo que es la organización del campo académico, la organización del campo de investigación, y identificar algunas demandas más específicas relacionadas a la institucionalidad científica y también a sus derechos laborales, condiciones laborales y de empleo, etc. Y creo que la crisis sanitaria lo que logró hacer es evidenciar la relevancia que tiene este tema como para resolver problemas concretos, y creo que de repente igual se ha encontrado con una paradoja porque el mundo académico científico tampoco había estado preparado para este nivel de visibilidad, y creo que hay una interacción de repente, como digo, media extraña entre lo que es la política, lo que es la comunicación y lo que es en este caso la producción de conocimiento, entendiendo de que nosotros sabemos que es fundamental lo que ahora se está haciendo en ese campo para poder resolver problemas que se abren con la crisis sanitaria. Y también, por ejemplo, desde la vereda de la salud pública, de donde yo me relaciono de forma más cercana, hemos visto que la tecnología y la innovación han sido grandes aliados para resolver desafíos del momento y desafíos que están muy vinculados a nuestro ideario político. Por ejemplo, resguardar el acceso al sistema sanitario de población con patologías crónicas, por un lado, ha sido un desafío que se ha dejado un poco de lado por el tema de la crisis sanitaria, y que la forma de resolver se ha hecho a través de la incorporación de tecnologías y la incorporación de innovación para poder en el fondo mantener la continuidad de la atención, ya sea con plataformas de telemedicina, con el triage telefónico, con distintas iniciativas que se han incorporado y que han evidenciado de que puede ser un aliado este campo del conocimiento, y también pueden ser aliados la ciencia, la tecnología y la innovación, a pesar de que nosotros de repente los vemos de forma tan lejana. Entonces creo que eso igual es un elemento que ha sido importante de evidenciar en este momento, y que al menos a mí igual me interesa. Creo que es interesante seguir trabajándolo a futuro para ver de qué otra manera nosotros podemos ir avanzando, como digo, en colocar el conocimiento como un eje central dentro del proyecto político. Y ya para ir cerrando, otras perspectivas de avance que creo que son importantes de considerar. Por un lado, como yo bien decía, era hacer esta bajada de lo que es el valor público, a qué nos referimos con valor público, y creo que ahí Juan José igual incorpora un elemento que es importante, que es el derecho a la propiedad intelectual, porque esa es una discusión que igual se abrió el año pasado cuando se implementó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y creo que no está cerrada y tampoco está totalmente abordada por nuestro sector. Y creo que nosotros igual debiésemos avanzar en una propuesta, porque gran parte de los desafíos que se van a abrir en esta línea van a estar vinculados con esa discusión. Y por otro lado, es cómo se incorpora también el conocimiento dentro del proceso constituyente y qué elementos nosotros vamos a reivindicar dentro de ese proceso, más allá de que sabemos que probablemente en términos legales van a ser cosas bien acotadas. Igual es importante discutir de qué forma nosotros leemos esta necesidad y la vamos a terminar incorporando en la Carta Fundamental. Y ya para decir lo último, porque me estoy pasando del tiempo, igual creo que es importante que nosotros como sector logremos impulsar una participación social importante en este mundo. Como más allá de resolver teóricamente este conflicto entre política y conocimiento, creo que una forma de seguir avanzando en esta línea es poder tener inserción en movimientos académicos, en movimientos científicos, que nos permitan ir en el fondo dialogando con ambas perspectivas e ir generando experiencias positivas, como yo decía, por ejemplo, el Colegio Médico es una de ellas, para encarnar en el fondo este desafío de que ambos puedan ir avanzando y de que nosotros utilicemos el conocimiento para el alcance de nuestros objetivos, pero en el buen sentido, en el sentido de que nuestro proyecto va a tener que lograr alcanzarse porque necesitamos el conocimiento para un nuevo modelo de desarrollo. Eso. Muchas gracias, Javiera.
Sí, súper importante ese vínculo entre lo directamente social y lo político de la investigación, que todavía no ha sido tematizado por ni los partidos ni los conglomerados. Creo que es como una tarea pendiente que tenemos todavía, y que debería como construirse un poco en esa dirección. Eh, Ahora habíamos convenido, Christopher, no te veo por acá. Sí, ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por Bueno, tienes por 10 la, minutos. Gracias. sí, por la invitación a participar en la instancia. Para aprovechar bien el tiempo, eh, partir quizás con alguna contextualización muy similar tal vez a lo que va a tener algunos puntos similares que planteaba Javiera. Voy a tratar de utilizar algunos ejemplos de lo que me toca trabajar a mí más cotidianamente, que tiene que ver con el cambio climático sobre todo. Es un punto donde hoy por hoy, y bueno, hace un tiempo ya, está bastante en discusión cuál es el rol que cumple la ciencia y su relación con la política sobre el cambio climático. Entonces creo que ahí hay hartas cosas que podemos ir picando. Bueno, para entrar de lleno en el tema, a mi parecer, un proyecto transformador como el nuestro tiene como desafío, al menos en temas que tienen que ver con el conocimiento y su relación con la política, acortar dos brechas que existen. Una que tiene que ver con lo que es la política pública y el conocimiento, y otra que tiene que ver con la política, entendida ya en términos generales como disputa de poder, con el conocimiento. Tal vez la primera es la más evidente. Cuando se elabora política pública, o más en general, cuando cualquier institución del Estado toma cierta iniciativa, es común encontrarse con críticas y deficiencias como que, por ejemplo, las iniciativas no tienen un fundamento sólido basado en evidencia. Y aquí quiero dejar también algo, algo que conversamos antes, previo a esta instancia con los compañeros y las compañeras, que cuando hablamos de esto no se trata solamente de conocimiento de ciencias, digamos, ciencias naturales, por decirlo de alguna forma, sino también esto también engloba lo que tiene que ver con ciencias sociales, con la humanidad y con el conocimiento también, que no es científico, sobre todo en el campo que nos toca trabajar a nosotros en los temas ambientales. eh, Hay mucho conocimiento acumulado que tiene que ver con conocimiento ecológico tradicional, que son los conocimientos que las comunidades tienen sobre sus territorios, que es súper valioso, que muchas veces también está validado por la ciencia, y que ayuda a complementar bastante lo que es la acción política. Bueno, entonces, recapitulando, decía, uno al analizar las brechas que existen entre conocimiento y políticas públicas se encuentra, o iniciativas del Estado, uno se encuentra con que hay un débil anclaje en la evidencia. Hay otras que, en casos más terribles, que sobre todo lo vemos harto en los casos ambientales, que derechamente van en contra de la evidencia. Por ejemplo, cuando vemos cómo el gobierno de Chile impulsa ciertas medidas desconociendo la realidad que impone el cambio climático en los territorios, o proyectos que desatienden completamente las recomendaciones de organismos técnicos que por ley están obligados a referirse a la evaluación de ciertos proyectos. Creo que esto es una cuestión que es súper grave y que muestra cómo hoy día el quehacer del Estado está poco vinculado con el conocimiento. Y en otro punto que sale un poquito más de eso, pero que también tiene que ver con la evidencia, políticas públicas que se impulsan sin considerar una evaluación a las políticas públicas que las precedieron. Eso, sobre todo en el caso chileno, esto no es muy de mi área, pero sí algo que nos toca también harto encontrarnos con gente que lo observa y lo critica. Hay escasa, incluso alguna persona se atrevería a decir nula, evaluación por parte del Estado de las políticas públicas que ha impulsado, y por tanto de conocer cuáles son sus resultados y cómo encadenarlas con políticas públicas que siguen a futuro. Bueno, y este tipo de cosas también para otros ejemplos, no se restringen a lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, en lo que respecta, por ejemplo, a los tribunales ambientales, que fueron creados con la gran promesa de que iban a ser tribunales que incorporaran una fuerte vertiente técnica, contando con un ministro proveniente de la licenciatura en Ciencia. Es visto finalmente como una instancia en donde se aumentó la brecha entre quienes luchan por defender el medio ambiente y la justicia,
por el fuerte peso de prueba que se le da del ámbito legal a los elementos científicos. Y finalmente, más que ser una instancia facilitadora de que los elementos de las pesadas evidencias con las que muchas comunidades cuentan respecto al daño que causan ciertos proyectos en sus comunidades, pudiese traerles justicia, hoy día al revés, lo aleja un poco más y le pone un peso más difícil todavía a las comunidades para poder utilizar la ciencia y el conocimiento como una herramienta. Y tomando el ejemplo que le mencionaba al principio respecto al tema del cambio climático, creo que un ejemplo paradigmático de esto es lo que ha venido pasando durante la última década con los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, donde el escenario que ha ido dibujando, que se ha visto exigido a ser cada vez más riguroso por la fuerte oposición de los negacionistas del cambio climático, y hoy día los informes del IPCC cuentan con un nivel de detalle y de información que es bastante sólido y contundente respecto a las evidencias que ponen respecto al cambio climático, pero que sin embargo no se traducen en acciones concretas tan radicales como las que los gobernantes debiesen tomar al leer un informe y entender un informe del tonelaje que tiene lo del IPCC. Y esto en mucha gente que trabaja en los temas ambientales y los temas, con los temas científicos, causa mucha frustración, porque finalmente, sobre todo quienes no participan de política, dicen como, pero oigan, aquí está toda la evidencia respecto a lo que hay que hacer, y no se toman las medidas. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que en esto lo que mencionaba, cuenta como anécdota Greta, cuando mencionaba que la critican por no ir a clase los viernes, donde le dicen mejor anda a estudiar y ayuda a cambiar desde la ciencia la situación del cambio climático, y dice, ¿para qué? Si hay décadas de buenas personas, de buenos científicos y científicas estudiando este tema, y no se han producido los cambios. Entonces el problema no está en la ciencia, no está en el conocimiento, no está en la evidencia, está en otra parte. Y esa creo que es muy evidente de la brecha que hay que ir cubriendo. Pero también creo, casos positivos respecto a esto. Destaco una experiencia acá en Valparaíso de nuestras compañeras que trabajan en el área de educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, donde el proyecto educativo que han ido construyendo en estos años ha sido fuertemente basado en evidencia, en conocer la realidad del territorio y a incorporarla en el desarrollo del proyecto educativo. Y eso creo que ha dado resultados súper interesantes, y también ha logrado que los proyectos pilotos que se han impulsado tengan buenos resultados, porque efectivamente tienen un conocimiento cabal de lo que está ocurriendo en el territorio y sus particularidades hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, ahora también tomando los temas de la pandemia, mucho se habla de las clases en línea, pero poco se considera la realidad de que pasa en los hogares. Por ejemplo, con el acceso a Internet, que creo que es un caso que está súper bien documentado, pero también algo que las compañeras de Valparaíso han puesto harta preocupación en el grado de analfabetismo que hay en los propios padres y apoderados, que finalmente también son una condición súper importante a tener en cuenta, va a existir una posibilidad de tener clases en línea, como se le ha llamado. Y otro ejemplo de una potencialidad positiva que veo también acá en la región, tiene que ver con el trabajo que han hecho las comunidades en torno a la reserva de la biosfera la Campana Peñuela, donde a partir de las luchas de resistencia por defender la reserva de la biosfera, las comunidades han articulado y han recopilado una cantidad de conocimiento respecto a su territorio muy amplia, que incluso llega a ser mayor a la que el propio Estado tiene al momento y presenta al momento de gestionar la reserva. Y donde se ha generado una sinergia súper importante entre la comunidad científica y las comunidades locales que han trabajado el tema. Y se han generado instancias incluso de autoformación y educación respaldada por las universidades a partir del conocimiento que se ha ido generando en el territorio para poder gestionar. Bueno, y para ir cerrando, la otra patita, que es un poco más corta porque viene menos cargada de ejemplos, está la distancia que existe entre los proyectos políticos y el conocimiento acabado de la realidad sobre la cual tienen que desarrollar su disputa del poder. Y creo que en eso nos hemos centrado mucho a partir de la frase que el conocimiento es el cobre del siglo XXI, en esta idea de que el conocimiento tiene valor en cuanto a lo productivo,
pero tiene también como proyecto político un valor respecto a darle el marco de realidad y el peso a la intervención política que nosotros desarrollamos. Y esto, como bien decía también Javier, es algo que estamos al debe, pero no una responsabilidad de un frente, de una comisión, sino que es más bien una responsabilidad del aparato político completo, de saber cómo leemos las condiciones materiales que van cambiando constantemente por el avance tecnológico, para poder incorporarla en nuestro análisis de cómo se disputa el poder. Y en esto, y para poder terminar algunos ejemplos que me parecen muy relevantes, vuelvo con mi tema, soy majadero, con el tema del cambio climático. El cambio climático se instala como uno de los grandes temas del siglo, un problema que nos pone muchos desafíos, tanto su mitigación, frenarlo, como adaptarnos a sus efectos inminentes que ya están completamente documentados y descritos. Y esto va a imponer cambios radicales sobre las condiciones de vida y de producción en grandes segmentos de la población mundial. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático deja de ser un tema de los ambientalistas, entre comillas, de una especie de compartimento de la política, y tiene la urgencia de transformarse en un tema de la política en global. Y porque, por ejemplo, cuando hablamos un tema muy propio de nuestras organizaciones, hablar de las problemáticas que tienen los trabajadores y las trabajadoras, hoy día el cambio climático les va a imponer una serie de transformaciones al mundo del trabajo, que si no somos capaces de leerlas y anticiparlas, probablemente, malamente, vamos a ser capaces de poder desarrollar una buena política respecto a trabajadores y trabajadoras. Y pasando a ese tema en particular, ahí el mundo del trabajo está sufriendo una cantidad de transformaciones que incluso hoy día mismo la estamos viendo, como la pandemia nos ha forzado a un ensayo de laboratorio respecto al teletrabajo, que incluso ha superado las expectativas que nosotros mismos teníamos en la discusión legislativa sobre lo que podía ser el teletrabajo. También la pandemia nos está forzando a un laboratorio respecto al comercio digital, donde... por ejemplo, hay grandes interrogantes que surgen para ciudades como, bueno, yo soy de Valparaíso, que es una ciudad que vive y sobrevive respecto al comercio, con el comercio. Bueno, ¿qué va a pasar en la pospandemia después con el comercio, después de que mucha gente se habrá habituado a la utilización del comercio digital? ¿Cómo se va a adaptar ese sector? ¿Cómo va a responder la población a eso? Son preguntas que son súper importantes de responder. Y otras que incluso las estamos viendo, pero tal vez solo como la punta del iceberg. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con todo lo que la utilización de medios digitales para la comunicación, para el trabajo, para un montón de elementos, y donde cabe preguntarse si cómo es posible pensar una gestión democrática de lo digital, pensando en que los medios de producción de lo digital son mucho más amplios de lo que nosotros tal vez está más de moda conversar ahora, que tiene que ver con los algoritmos, con las redes sociales, cómo esto han influido respecto a la política, sino que los medios de producción de lo digital incluyen infraestructura física que lo permite, como pueden ser incluso hasta los aparatos que están por fuera de la atmósfera, como son los satélites. Y ahí uno cabe preguntarse, ¿es posible cómo avanzar hacia una gestión democrática de eso? Entonces, para cerrar, yo creo que aquí el desafío aquí en este ámbito es cómo nosotros entendemos que el conocimiento es una cuestión que debemos ser capaces de incorporar en la matriz de análisis de nuestra política, y hacerlo estando a la altura del estado del arte de lo que está ocurriendo. Un poco para que las transformaciones que ocurran no nos pillen durmiendo, sino que nos pillen con capacidad de intervenir políticamente sobre esa transformación. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Súper interesante los ejemplos. Quizá ahí el tema de la gobernanza del conocimiento va también en ámbitos regionales, y quizá esa es la clave para empezar a pensar cambios a nivel nacional. La disputa ya no sería por el poder central, sino por otros poderes. Aprovecho de hacer un aviso un minuto antes de la siguiente palabra, que la próxima semana de este foro del espacio de Desbordar lo Posible tratará sobre la actual coyuntura económica, y el foro se va a titular El momento económico y sus proyecciones, desafíos para la pospandemia, para que
empiecen a avisarle a sus compañeros, a sus compañeras que estén interesados, interesadas en esto. Y ahora le toca la palabra, la tiene Loreto, que nos habla de FENALER. Sí, ¿me escuchan bien? Hola, Hola, sí, perfecto. súper. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, como el título, me quiero centrar un poco en el título de este foro, que es Ciencia y Tecnología para la Transformación Social, y después me voy a ahondar un poco más en lo que es la institucionalidad científica. Entonces, entonces la transformación social es necesario para el desarrollo humano y sea sustentable en Chile. Y para esto, tiene que estar basado en el conocimiento, o sea, como conocimiento es todo lo que es investigación en ciencia, tecnología, innovación, las ciencias sociales, las humanidades. Y todo esto se engloba dentro de la ciencia. Y la ciencia, uno no se da cuenta, pero la ciencia está en todo. Por ejemplo, aquí, cómo nos estamos comunicando vía internet, vía un programa, Zoom, aquí hay generación de conocimiento, cómo está la ciencia involucrada. En estos momentos de la pandemia, todo el mundo está esperando tratamiento, vacuna, la ciencia, la tecnología, el conocimiento está involucrado en lo que es las pandemias. Y algo súper importante en Chile, Chile es un país extractivista, cómo superamos el extractivismo, cómo le damos valor agregado a las materias, a los productos, y que esto esté con armonía con el medio ambiente, ahí también hay generación de conocimiento. Como la energía, cómo hacemos energía verde, energía más limpia, todo lo que decía el compañero anterior con el cambio climático, los desarrollos de la biomedicina, el análisis de los datos, que esto en Chile ha quedado muy, muy expuesto, que es necesario tener buenos datos para tener unos buenos análisis, proyecciones, que como todos sabemos los datos nunca lo han dado desde tanto el Ministerio de Ciencia como el Ministerio de Salud. ¿Cómo se hace un diseño de una mejor ciudad? De una mejor ciudad, unas viviendas, que las viviendas sean más, con los mejores materiales. Y cómo mejoramos la información, la comunicación, todo lo que es automatización, pero todo esto engloba conocimiento, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero la ciencia está en todo, la generación de conocimiento está en todo, y todo esto nos tiene que llevar al buen vivir. Toda esta producción, esta generación de conocimiento, tiene que ser con el fin último del buen vivir. Y en Chile los gobiernos le han dado muy poca importancia. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia fue el último en crearse, y esto fue, como lo decía Juanjo, hace 2 años atrás. Y en el debate de las últimas elecciones presidenciales, a excepción del Frente Amplio, ningún otro candidato tenía propuestas para lo que es ciencia, la generación de conocimiento. Y esto, como les decía, la ciencia está envuelta en todo lo que miramos alrededor, hay ciencia y generación de conocimiento. Entonces esto es súper importante para la elaboración de los programas, para los programas de gobierno, tanto locales, ahora que vienen municipales, y también para lo que es el debate constituyente, como también la generación de conocimiento tiene que estar en el debate constitucional, porque es el motor de la transformación social. Bueno, voy a entrar un poquito más en lo que es la institucionalidad científica. Como decían antes, la generación de conocimiento en la ciencia tiene que ser visto como un bien común, y además democratizar la ciencia. ¿Qué significa esto, democratizar la ciencia? Que sea colectivo y no privado. Esto quiere decir que todos los productos generados desde la ciencia, con financiamiento público, tienen que ser de un bien común. Por ejemplo, como todo el mundo está esperando ahora una vacuna. Si hay financiamiento público, tiene que estar para toda la humanidad. Ahora todo este conocimiento generado también tiene que estar presente para todas las personas que lo quieran leer, y esto es bajo plataformas abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Que haya una participación, una democracia fluida, no solamente gremial,
con lo que es la sociedad científica, universidades, sino que también que sea abierto hacia las organizaciones sociales, hacia las comunidades, y que también haya inserción de los científicos en las comunidades y en las organizaciones sociales. Por ejemplo, un ejemplo de democratización de la ciencia, por ejemplo, en esta pandemia, a los pocos días de identificarse el virus, se identificó el genoma del virus del SARS-CoV-2. Y gracias al genoma se pudieron realizar los test y la planificación de las vacunas. Y eso fue porque hubo una liberación de la información del genoma. Y la importancia, como les decía anteriormente, de que hayan estos datos, que en Chile el Ministerio tanto de Ciencia como de Salud no ha liberado los datos, por lo tanto no se pueden hacer modelos, no se pueden hacer proyecciones, por eso es súper importante lo que es la democratización de la ciencia. Ahora, otro punto también es la igualdad de género en la ciencia. Solamente un tercio de todas las mujeres que están estudiando en ciencia, son profesores o están en estudios de posgrado, solamente un tercio son mujeres. Y además del número, que es muy poco, además hay muchas diferencias entre los hombres científicos y la mujer científica. La mujer científica es considerada menos competente porque se le asocia al trabajo reproductivo, hay sesgo en las contrataciones, en los sueldos, es menos reconocida por sus pares hombres, son menos invitaciones a las conferencias, menos premios, menos oportunidades para cargos de poder. Y incluso ahora en la pandemia ha quedado claro, porque son las mujeres las que tienen más labores reproductivas y tienen menos artículos publicados. Y las pocas mujeres que han podido surgir, que tienen cargos de poder, está lo que se llama que son androgenización de las mujeres, que son mujeres que no tienen hijos o que han tenido que decidir entre la crianza o las carreras científicas. Para esto, bueno, esto es solamente un marco teórico que obviamente necesita más discusión, pero para incentivar a las científicas, una de las opciones sería cuotas para avanzar en el futuro hacia la paridad de la contratación y de los investigadores. Ahora me voy a meter en el corazón mismo del Ministerio de Ciencia, que es el financiamiento y el mecanismo de investigación, como es la política del Ministerio de Ciencia. Todo el mundo, cuando ustedes escuchan a los científicos en Chile, sí necesitamos más plata, más plata, más plata. Sí, es cierto, necesitamos más plata. Chile solamente tiene alrededor de un 0,4% de su PIB, y esto estaba en el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio decía que había que triplicar este gasto público, 3 veces más. Pero a la vez, ¿porque necesitamos más plata para qué? ¿Para seguir más plata haciendo lo mismo? No. ¿Por qué? Porque hay que terminar con el mecanismo subsidiario. Porque en Chile lo que funciona es el Fondesit, que el Fondesit es un mecanismo subsidiario, que son fondos concursables, que lo único que fomenta es el trabajo individual, competitivo y compartimentalizado. Y perpetúa la competencia por publicar. Al final esto es un círculo vicioso, que mientras un investigador publica más, al tener más publicaciones, se gana más proyectos, y es así un círculo vicioso, donde los grandes actores, por ejemplo, donde los nuevos actores, los investigadores jóvenes y las mujeres científicas, cuando tienen su pre y postnatal, quedan afuera por un tiempo. Entonces ya después es muy difícil reinsertarse, porque esta carrera, este círculo vicioso de producción paper, proyectos, final quedan afuera. Entonces hay una brecha entre los científicos, estos científicos que están en este círculo vicioso, se produce una brecha aún más grande. Entonces, en resumen, hay una competencia por los pocos recursos que hay una competencia salvaje por ello. Además que también se aumenta la competencia por los sueldos, porque dentro de los proyectos Fondesit está el ítem sueldo. Entonces un investigador puede seguir sumándose sueldo, lo que se produce al final sueldos millonarios para estos grandes investigadores, y a diferencia de profesores que boletean.
Entonces, una de las propuestas del FA era que haya un aporte basal directo y permanente del Estado a las instituciones que realizan investigación para promover el trabajo. Y esto es súper importante, dejar de lado el trabajo individual y competitivo para que haya investigación colectivo, colaborativo y asociativo. Y con ello también realizar una carrera en el investigador, terminar con la precariedad laboral, que no haya más boleta, que los estudiantes con posgrado no son considerados como trabajadores, entonces que sí sean considerados como trabajadores, y hay una sobrecarga porque un investigador también hace docencia, entonces claro, el investigador que es más grande no hace clase y le deja la carga a los profesores chicos, y estos chicos se llenan de docencia, entonces al final no tienen tanto tiempo para hacer hacer investigación, no tanto no pueden estar en este círculo vicioso que les comentaba antes de las publicaciones y de los proyectos. Entonces esto hay que separarlo, hay que separar la docencia y la investigación, y para que los investigadores puedan acceder a proyectos, la idea es tener un escalafón único en los sueldos. Y por último, la descentralización. La descentralización de la ciencia es muy importante. Como todo, está todo en Santiago. La idea también es realizar centros regionales de investigación o corporaciones. Estos son nuevos centros, nuevas instituciones de investigación y de desarrollo donde exista una fluidez del conocimiento a los territorios. Y esto va a estar bajo el Ministerio de Ciencia. Entonces, que haya una corporación, un centro de investigación por cada región, de acuerdo a las necesidades y potencialidad de cada región. Y esto va a estar bajo un aporte basal. Además, también estos van a tener una misión de educación científica y de difusión. Que haya actividades, debates, participación con la ciudadanía, para que toda la ciudadanía, para que sea importante la democratización del conocimiento. Que haya alfabetización digital, también que roles en los medios de comunicación, en las televisiones, en las radios, en la web, etc. Creo que me estoy pasando del tiempo, así que lo dejo hasta ahí, pues sigo más con lo siguiente. Gracias, Loreto. Sí, de ahí retomamos. Voy a leerle algunas preguntas que están en el chat. Carlos Durán pregunta, ¿cuál sería la primera medida que, a juicio de los exponentes, debería ponerse en funcionamiento para cumplir con la democratización del conocimiento? Después Marcelo González pregunta, además, con el sistema de Fondesit hay temas que van quedando de lado y se potencian los temas más potentes que se publican en revistas de, comillas, mayor impacto. Hugo Bordoli pregunta, ¿qué expresión debería tener en la constituyente la democratización del conocimiento y su carácter público? Cata Muñoz pregunta, ¿cómo articulamos el sector de la investigación para transformarlo? Preguntan, no soy científico, pero lo que dice me parece clave, la lógica de la competencia de las publicaciones, cómo ven la posibilidad de un cambio hacia la colaboración en marco global, donde esto se estructura así. Marcelo González pregunta, ¿se puede aprovechar de alguna manera la creación de las macrozonas de la MIT para la descentralización? Y Javiera Pizarro pregunta, ¿qué criterios de regulación o temáticas particulares dentro de inteligencia artificial creen que deberíamos tener especial atención como fuerza transformadora? Y yo voy a hacer una pregunta así, porque tengo la oportunidad. También estoy de acuerdo con el diagnóstico de Loreto respecto de cómo opera Fondesit, pero mi sensación es que lo que se ha visto en mayor, ¿cómo decirlo?, mediatización ha sido más bien los institutos Milenio. Y los institutos Milenio, por su reglamento, también tienen el deber de aconsejar a la presidencia sobre los diferentes temas en los que ellos son expertos o expertos. ¿Será quizás esa la instancia en donde se pueda politizar la investigación, teniendo en cuenta que hay una relación con el Ejecutivo muy directa? Sé que es una pregunta que quizás es imposible de responder también, pero me parece adecuado plantearla.
¿Quién quisiera partir con las respuestas, teniendo en cuenta que eran muchas preguntas de diferentes temas? También está la discusión sobre los marcos de producción de conocimiento, porque estamos discutiendo en términos nacionales sobre la producción del conocimiento cuando la producción del mismo es internacional. Y por lo tanto, si es un bien público, ¿por qué tiene que ser un bien público en el entendido nacional y no en el entendido internacional? Que son fronteras que se desdibujan. ¿Alguien quisiera partir? Tenemos tiempo para ir imponiéndolas todavía. ¿Gloria? Dale. Alcancé a tomar apuntes de algunas. Sí, sobre lo de la democratización. Lo de la democratización es súper importante porque la democratización lo vemos que la ciencia fluya hacia la comunidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Una de las alternativas es, como lo mencionaba en la última parte, que es con la formación de estas corporaciones, que las corporaciones tengan también, además de una misión de investigación, una misión de educación científica y de difusión con las comunidades. Entonces, acá la idea es que que hayan los debates y participaciones, pero no solamente como dar charlas, seminarios y como viene el experto aquí, luego allá, no, que haya un debate, porque también la ciudadanía tiene sus saberes. Entonces, la idea es que haya una conversación, una fluidez de conocimiento desde ambos lados. Entonces, que hayan estos debates, esta participación con la ciudadanía, en los temas de ciencia, las escuelas son súper importantes, los profesores de ciencia. También ahí todos estos centros, estas corporaciones también tendrían un rol con la escuela, que desde chiquititos los niños y las niñas estén cuestionando, que sean curiosos. Y los profesores también, que los profesores vayan actualizando también, porque, por ejemplo, lo que hemos visto ahora con el coronavirus, que desde enero hasta ahora, la cantidad de información que ha salido, pero estamos hablando, no sé, de miles de publicaciones científicas, que es imposible seguirlas todas. Entonces, uno tiene que estar haciéndose actualizaciones, y esto es como súper importante, que también haya una actualización de los profesores desde estos centros regionales. Y que hayan programas de televisión en las radios locales, como es súper importante para las comunidades, las radios locales. Pues también que hayan programas ahí de científicos. Se dejan temas de lado, claro, eso es lo otro, porque lo de los Fondesit, al estar los Fondesit, ahí el investigador, esto también, aparte de hacer una competencia, el trabajo individual, hay una competencia por los temas, porque el científico, el investigador que tiene más publicaciones, más papers, trabaja en un tema X, por decir un tema X, y si ese tiene un CV inflado, va a ser el único tema que va como a ganar estos proyectos, porque va a tener más paper, va a tener más publicaciones y va a ser como el tema relevante dentro del país, aunque esto no sea un tema que vaya acorde con la necesidad del país. Entonces sí, estos temas, esto también aumenta la brecha de los temas para estudiar si el investigador tiene un CV abultado. Bueno, y esto como claro, tiene que haber una colaboración global, pero esto que pasa en Chile de los fondos, y no es solamente este mecanismo subsidiario, no es solamente en Chile, esto también es mundial. Bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en las grandes ciudades como aquí en Nueva York, es súper difícil ser un científico, un PI, si uno no tiene una cantidad de paper en Nature Science. Es imposible ser un PI acá. O sea, si yo quisiera, tendría que irme a una ciudad al centro, allá donde no va nadie, donde nadie se quiere ir,
Entonces, como súper difícil, es una cuestión global. Aquí lo único donde sí sucede esto que estamos soñando es en lo que es el NIH, que acá el Instituto de Salud, que ellos tienen su edificio y ellos funcionan con como una especie de aporte basal. Entonces ellos no están en esta competencia por la publicación porque ellos tienen su aporte basal. Y sí, es súper importante que haya una colaboración global porque hay temas que son globales, que no solamente son de Chile. Por ejemplo, en esto de la pandemia, por esto de lo de la pandemia, también hay enfermedades en la biomedicina, Chile tiene lo que son las enfermedades, como que se llama enfermedades de base para el coronavirus, pero lo que es la enfermedad de la obesidad, la diabetes, que esos son también temas mundiales, entonces es súper importante que haya esta colaboración global. ¿Qué más era? Lo de las macrozonas, yo creo que sí, esto también es súper importante que si estos centros de investigación regionales, estas corporaciones, podrían estar también, o sea, lo ideal es que haya uno en cada región para poder descentralizar y que haya, porque cada región es distinta, no es lo mismo la región del norte, las necesidades del norte con las necesidades del sur. Y que estos se pueden agrupar con las macrozonas. ¿Qué más era? Creo que eso alcanza a notar. Pero no sé cómo estoy con el tiempo. Dale, esto no era una prueba, Lore, gracias. Así todos podemos responder y podemos responder colectivamente. Quizás salimos con más respuestas después de la intervención del resto de los compañeros y compañeras. Gracias. Javiera, Christopher, ¿quién quiere? Sí, no sé, ya, voy yo. O sea, igual para ir dialogando igual con algunas respuestas de la Lore, que igual encuentro que ella aterriza súper bien, porque claro, desde la experiencia misma de quien hace una carrera de investigación, además en el campo de la ciencia, que es un campo como bien árido, como ya bien mencionaba, para las mujeres y para quienes quieren incursionar en la academia. Yo creo que hay un elemento que al menos yo consideré en la presentación y que ella igual esboza como eventual, quizás política o línea de avance, que es la relación con el sistema educativo. Porque yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con que uno de los primeros pasos que se debiese dar, y yo digo el primero porque uno de los más básicos es el fortalecimiento de la divulgación científica. Y es cierto que ese fortalecimiento de la divulgación es mucho más efectivo si es que está vinculado a lo que es el modelo educativo, y no solamente, como yo había mencionado, a nivel de universidades, comprendiendo la educación superior, sino que realmente entenderlo en su integralidad como sistema educativo y en sus distintos niveles. Yo de verdad creo que esa es una de las estrategias probablemente más efectivas para el tema de la divulgación. No resuelve todos los problemas, pero sí nos permite identificar un punto de entrada. Y creo que hay otra pregunta que también se relaciona con esto, que es cómo cambiar la lógica de la competencia y de las publicaciones, porque efectivamente esa es una realidad que nosotros nos vemos enfrentados. A nivel nacional, obviamente que no es difícil de abordar porque hay una estructura internacional que también opera bajo esa lógica, pero las universidades también miden los indicadores de progreso y también miden en el fondo el trabajo académico a partir de esos indicadores, y eso fuerza de una u otra manera a quienes se desempeñan en este ámbito a tener que dirigirse hacia eso, como el cumplimiento de esas metas. Y yo creo que es igual una forma distinta de entender la universidad, y que es algo que se ha tematizado y que al menos de mi punto de vista está instalado en Chile, se instaló con el movimiento estudiantil, y es algo que no siempre se vincula con este tema del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, pero al menos yo creo que debiese comenzar a ser mucho más visible, porque esa también es una línea de trabajo importante, o sea, intervenir en lo que son la forma en la que nosotros comprendemos cómo se está produciendo y midiendo esta misma producción de conocimiento. Entonces creo que igual ahí hay un elemento que es importante de visibilizar. Otra pregunta, sobre el tema constituyente. Yo creo que igual acá depende de una discusión de cuál va a ser la estrategia de enfrentamiento al proceso constituyente, porque efectivamente creo que de ahí deriva qué concretamente uno puede expresar en la Constitución, pero al menos yo creo que el derecho al conocimiento como bien público es algo que debiese estar expresado al menos como un mínimo, porque igual después permite intervenir en otras áreas que estén orientadas a ese mismo punto, y también permite tematizar el concepto de bien público, que es algo que igual estuvimos discutiendo en este panel. Y
para terminar, sobre la articulación del sector de la investigación, bueno, la verdad es que yo soy una estudiante de magíster, entonces llevo poco tiempo en este ámbito, pero de lo que sí, mi experiencia y las discusiones en las que he participado me han evidenciado son dos cosas. Uno son la concepción del campo de la investigación siempre está muy disgregada y muy separada en lo disciplinar, y yo creo que en la medida que nosotros también avancemos a romper con ese paradigma, podemos obviamente enfrentar de forma mucho más articulada y global los problemas que se repiten, que son tendencias dentro del campo de la investigación. Y lo otro son la mejora y la intervención de las condiciones laborales, porque creo que igual en general hay mucha precariedad laboral que torpedea y obstaculiza lo que es la organización, y eso no solamente pasa en este mundo, sino que pasa en todos los campos que uno puede analizar de por qué de repente es muy difícil generar este tipo de articulación. Entonces yo creo que igual esa línea de trabajo podría permitir favorecer las instancias de organización y el avance en el fondo de estas líneas que estamos conversando. Súper, muchas gracias. Hay una pregunta que quedó dando vueltas sobre la constituyente. También aprovecho de volver a mandársela a todos y a todas para que la pensemos por lo menos, que creo que es una deuda del sector. Dale, Christopher. Sí, voy a tratar de tocar un poquito de ese tema. Primero, estoy muy de acuerdo con la bajada que hacen las compañeras respecto a la idea de cómo democratizar lo que ocurre, democratizar la producción de ciencia en Chile y cómo se vincula sobre todo con la divulgación y educación. Hay ya solo un pequeño elemento, y creo que en los temas de educación es súper importante cómo empezamos a ver la ciencia no solo como la generación de competencias técnicas para trabajar en una carrera basada en ciencia, en una ingeniería, en una carrera científica, qué sé yo, sino que fortalecer el desarrollo del pensamiento científico. Creo que eso es una base súper fundamental para que efectivamente la ciencia sea algo que deje de ser lejano, y quizás, como dijiste tú en tu introducción, que seamos tan susceptibles como pueblo a caer en las teorías conspirativas y comprarnos cualquier cuestión que se diga sobre el 5G, las vacunas o qué sé yo, sino que efectivamente el pensamiento científico se vuelve una cuestión, así también como el pensamiento lógico de la filosofía, qué sé yo. Creo que hay muchas cosas que en pensamiento en general la educación debe empezar a fortalecer. Y respecto ya a los temas más ligados al Estado y lo constituyente, creo que hay una cuestión que es fundamental, que es que el Estado debe cambiar su relación con el conocimiento, y un poco hablaba algo en mi intervención, para que la evidencia y el conocimiento se ponga en valor, porque si el propio aparato del Estado no le da peso a la evidencia a la hora de tomar decisiones o ejecutar acciones, y pesa más un mandato de ejecutar a todo evento, pase lo que pase, un programa, un proyecto, qué sé yo, poco interés va a existir en acercarse a la ciencia o darle un valor, y que finalmente tenga una relación dentro de la política. Y aquí creo que el entramado legal que tenemos en Chile cumple un rol súper conservador en esto, pero quizás a veces tengo discusiones con esto con los compañeros y compañeras abogados, pero tengo una impresión de que hay un lastre súper pesado de conservadurismo en lo legal en Chile, y ahí probablemente el tema de lo constituyente puede ser útil para poder ir sacándonos ciertos lastres de conservadurismo que hay a la hora de interpretar las leyes, o sea, y crear leyes y cómo se interpretan finalmente por los órganos que tienen que aplicarlas. Aquí un ejemplo que nosotros lo vivimos lamentablemente en el equipo semana a semana, que tiene que ver con los varamientos de carbón en la bahía de Puchuncaví. Hay el carbón que aparece en la playa, no viene lo trajo una ballena que se lo comió en Japón y vino acá a devolverlo, no aparece de un volcán submarino, es lo más obvio es que obviamente el carbón que sale y que aparece en la playa viene de algunas termoeléctricas que están instaladas en el parque industrial, y sin embargo la institución ambiental no dice no contar con la evidencia suficiente para poder sancionar o para tomar acción al respecto. Entonces, ese sinsentido que pasa entre las acciones del Estado y la evidencia, que es obvia para cualquier persona que habita en el territorio, causa que obviamente cuando llega un científico, cuando llega alguien a hablar de temas técnicos
a la comunidad dice, pero esto ya lo escuchamos, ya lo sabemos, ya estamos aburridos de que vengan a estudiarnos, si finalmente al final se acumulan papers, se acumulan publicaciones, se acumulan tesis de estudiantes de pregrado y posgrado, y la cuestión no cambia. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que es fundamental de cómo esto cambia a nivel del entramado legal, para que tenga un valor a nivel estatal el conocimiento. Y no se me ocurre una fórmula muy elaborada respecto a nivel constitucional para poder darle forma a eso, porque creo que justamente la Constitución tiene esa característica de elementos generales normativos y no de dictar al pie de la letra lo que debe, cómo debe funcionar el Estado. Pero sí, yo tengo el convencimiento de que en la medida de que la Constitución permita descentralizar más el poder y sacar las trabas para la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, hay más posibilidades de que estas decisiones que se tomen estén mediadas y basadas en el conocimiento y la evidencia, y menos en los intereses elitarios. Ahí siempre teniendo también la precaución de que sabemos muy bien de que los aparatos hegemónicos también tienen sus formas de influir, pero creo que hay mayores posibilidades en la medida de que haya más espacios de participación. Y ahí como partido creo que lo que podemos hacer es, como también lo mencionaron ahí las compañeras, participar y fortalecer en aquellos espacios que acercan la ciencia a la sociedad y que politizan el quehacer científico desde el momento de la producción hasta el momento de la divulgación y la educación. Súper. Muchas gracias. Así a modo de síntesis, o de que si a alguien se le olvidó algo, un minuto, porque tenemos pocas instancias como partido para conversar de estos temas, y me encantaría y que todos nos fuéramos con más preguntas que respuestas, para que viéramos que lo que algunas hablamos, quizás es la forma quizás de mirar la política del siglo XXI, entonces, o es una de las formas de hacerlo. A mí me parece interesante puntualizar que la Constitución de Estados Unidos, tengo entendido, tiene un párrafo dedicado a la promoción de la ciencia y las artes. Creo que eso ya solucionaría uno de los grandes problemas que tenemos, que tiene que ver con el financiamiento. Pero también está toda la discusión sobre cómo se logra la toma de decisiones en base a él. Y eso es tema pendiente también, pero quizá el ejercicio sería mirar éxito en otras constituciones, por lo menos, y no sé de otras. ¿Alguien quiere usar ese minuto para decir algo más? Loreto, Jayera, Christopher, para ir cerrando ya. Quizás referente a lo que tú decías, que es algo que hemos discutido con algunos compañeros y compañeras, sobre todo en los temas ambientales, respecto a cómo se incluyen ciertas cosas en la Constitución. Porque, claro, uno puede poner ciertas cosas en la Constitución, de hecho nuestra Constitución dice muchas cosas, en algunos casos bonitas, en la letra, pero que en la práctica y en cómo se dan las bajadas, poco correlato tienen con la realidad. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que, por eso yo decía que está bien, yo creo que ojalá todo lo que podamos poner respecto a fortalecer el desarrollo de la ciencia, la aplicación de ciencia y desarrollo de política basada en evidencia es súper bueno, pero en la medida que eso no vaya acompañado con mecanismos para que las comunidades, para que la ciudadanía pueda presionar y exigir y ejercer un poder que asegure que esa constitución, esa letra, no sea letra muerta, va a ser complicado que eso se aplique. Por tanto, creo que esos dos elementos tienen que ir de la mano. Los mecanismos de ejercicio del poder y democratización con la paja quizás más dura o las declaraciones más claras respecto a la ciencia y tecnología. Súper, muchas gracias. Lore. Sí, como para este tema, o sea, para este punto de lo de la constituyente, yo creo que todo esto se encierra en el buen vivir. Cómo la ciencia, me refiero en general,
todo lo que es la ciencia, su función es el buen vivir, cómo el conocimiento es un derecho humano para la población. Entonces yo creo que eso es lo central, el derecho al conocimiento, para que sea un buen vivir. Yo creo que ahí está la clave del, como les decía anteriormente, la ciencia está en todos, lo que uno mira alrededor está en la ciencia. Y cómo ese conocimiento que está a nuestro alrededor sea usado nosotros como un derecho, ahí está el punto central para la nueva Constitución. Vale, gracias. ¿Yo? No, yo en verdad, más que referirme al tema de constitución, me gustaría referirme hacia dónde creo que debiese avanzar esta discusión, entendiéndola obviamente en un plano de partido. Yo sé que este es un espacio impulsado por Desbordar lo Posible y como digo, creo que es muy positivo y esto igual es una discusión que deberíamos ya empezar a encarnar como aparato partidario, creo que Christopher lo mencionaba, y yo estoy de acuerdo porque la verdad es que creo que todavía hay muchas aristas que están abiertas, que van más allá del tema específico de la ciencia y la tecnología, entonces es algo que al menos nosotros deberíamos asumir como una perspectiva transversal dentro de los distintos espacios en los que estamos insertos. Y ahí quiero insistir en la idea de profundizar qué consideramos nosotros como valor público, en este sentido de que el conocimiento es un valor público, porque creo que todavía hay un discurso bastante transversal y bastante hegemónico en relación a esta idea, pero una vez que uno entra ya en las discusiones específicas, nota las diferencias de paradigma, las diferencias de posiciones que puede tener con otros sectores, como en este caso, por ejemplo, puede ser la derecha o incluso otros sectores de la centroizquierda, etc. Y creo que nosotros, en la medida que avanzamos en definir nuestras posiciones sobre eso, también podemos ir perspectivando una política más concreta sobre ciencia, tecnología y el conocimiento en su conjunto. Entonces, al menos yo creo que un siguiente paso podría ser avanzar en esa línea e ir profundizando ese tema en específico en la medida que podamos obviamente desarrollarlo a nivel de las distintas instancias de convergencia social. Súper de acuerdo con las intervenciones de todos. Para sintetizar, quizás quisiera apuntar a que parece ser un tema pendiente la generación de conocimiento, la generación de ciencia y la relación con la política, la relación también de la ciencia con la sociedad en su conjunto, y creo yo que estamos dando un pequeño paso para avanzar en esa dirección y para que logremos quizás generar una potencia transformadora que realmente cambie no solo el país, sino que la región, la humanidad, en definitiva. Así que les agradezco a todos y a todas los que han estado pendientes de esto. Obviamente a Javier, a Christopher y Loreto también por el tiempo, la preparación para poder conversar de estos temas y ojalá que nos podamos ver pronto y seguir conversando de esto. Eso, gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente espacio. Gracias, compadre. Que estén bien. Chao, Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana a todos, a todas.